Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Reba Desnudo a Fondo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la filosofía estoica que uso a modo de ejemplo se ha puesto enormemente de moda y hasta un filósofo amigo mío cuyo nombre me guardo por pudor ha escrito un libro celebrándola. Y para venderle a usted esta idea, le dicen que se trata de vivir prudentemente, de acuerdo con la lógica, de actuar con rectitud y bondad, de enfrentar valerosamente la adversidad y la incertidumbre y de tener autocontrol y evitar los excesos del placer. En este último punto yo quizás tendría que hacer algunos comentarios porque siento que los excesos del placer de cuando en cuando no son del todo malos y sí son enormemente placenteros. Pero bueno, vamos a los primeros 3 puntos. En serio, ¿usted necesita a un batallón de filósofos para llegar a eso que parece tan de sentido común? ¿Es que hay multitudes que defienden la vida imprudente, el retorcimiento y la maldad, la derrota ante cualquier problema, por pequeño que sea, y es necesario enfrentarlos con libros y consignas y ahora podcasts y substacks estoicos enfrentados a la maldad? La verdad no suena razonable. Sé bueno, sé juicioso y sé fuerte parecen buenos principios. Y la enorme mayoría de nosotros, y me baso en toda la gente que he conocido, a la que he leído y escuchado hablar o cantar o hacer representaciones teatrales o televisión o cine o lo que fuere, llegamos allí sin necesidad de pasar 11 años en una facultad de filosofía para tener un doctorado, al fin del cual descubrir asombrados que, ¡caramba! Así que era necesario ser bueno, juicioso y fuerte. ¡Qué contrariedad! Nunca se me había ocurrido. Pero en el caso del estoicismo, por seguir con el ejemplo, el tema no es tanto la obviedad que nos ofrecieron sus filósofos, sino lo que los otros filósofos que lo siguen eligen como gran aportación, las obviedades de las que hemos hablado, y lo que pudorosamente se barre bajo la alfombra y se finge que no está allí. No. Por ejemplo, el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, sostenía, aparte de todo eso, que una cosa rara llamada el logos en forma de fuego conforma todas las cosas del universo, materiales e inmateriales, pero a usted esto no se lo vienen a vender los filósofos. No está en la lista de cosas que creen los estoicos del siglo XXI. Tampoco creen que no existe la libertad, cosa que afirmaba Zenón. Ni andan por ahí pidiendo que se elimine la educación y que el gobierno se entregue a un grupo de hombres sabios para que nos construyan una utopía, cosa que ya sabemos que suele salir muy mal porque lo hemos intentado. Y no creo que ningún vendedor de libros de estoicismo hoy, y de blogs, y de substacks, y de podcasts, y de todo esto, proponga que sus discípulos, los pobrecitos, se arranquen del todo las emociones para caer en la dorada apatheia o apatía, pues toda emoción era un error irracional según este caballerito griego, lo que incluye, por supuesto, la necesidad de tener una total indiferencia hacia la familia y los seres queridos. Firma Zenón de Sitio. Cosas así, que son consustanciales a la filosofía estoica de Zenón, son piadosamente olvidadas. Qué raro. Y solo por tocar un poco a Marco Aurelio, cuyas ideas estoicas hoy son de las que promueven personas como mi querido conocido, se olvida muy alegremente que su ideal de tolerancia chocaba un poquitín con su persecución y ejecuciones de cristianos. Igualmente, quizás para ser justo y equitativo, Marco Aurelio detestaba a los judíos, asunto que no creo que asuman los estoicos con autotune. Y para coronar su adorable filosofía, tan alabada en el siglo XXI, Marco Aurelio era misógino y consideraba que las mujeres y el comportamiento femenino entre los hombres eran inferiores a los hombres de verdad, cosa que igual aceptan algunos de los incels de la machósfera más rastrera. Y mientras escribía sus meditaciones, que son buena lectura mientras no se crea uno que son la verdad última, mantenía la esclavitud a contrapelo de su idea de que todos los humanos tienen la chispa de lo divino. Ahora, algunos dirán con buena razón que varios de los rasgos más deplorables del estoicismo eran solamente asunto del tiempo y espacio en el que vivían sus filósofos, y es un excelente argumento. Pero entonces, ¿por qué no pensar que sus rasgos más positivos y obvios eran también producto de su tiempo y nos ahorramos la exaltación, elogios y babeo ante las figuras de estos filósofos? El punto es que dado que la filosofía no tiene un criterio de verdad, y las ideas más despreciables conviven en su desordenado mundo con ideas que ameritan cierta atención, parecería que los filósofos que nos parecen geniales, brillantes, agudos y la cumbre de la inteligencia son más bien aquellos que están de acuerdo con nosotros o que nos resultan más convincentes por su retórica. La filosofía de la labia se podría llamar esto.
Vamos a hacer un paseo rápido por algunas de las ideas más cuestionables de unos pocos de los filósofos más famosos, sobre todo esperando que con ello los amantes de la filosofía y haters de este canal, que son la mar de apasionados, por cierto, puedan explicarnos por qué desechan algunas ideas y no otras, en qué se basan para hacerlo. Pero ojo, sin acudir a datos, hechos, demostraciones, experiencias efectivas, cuantificaciones y análisis fácticos o empíricos que les rompería la Matrix y los sacaría del terreno de la filosofía hacia esta realidad nuestra, la de verdad. Para muchos, decir Sócrates es como decir filósofo. Pero algunas de sus ideas más tóxicas incluían, por ejemplo, un rechazo frontal a la democracia y se dedicó a promover una aristocracia intelectual especializada como la que debería gobernarnos a todos. Esto no fue solo una posición ideológica, sino que se tradujo en su relación amable con los 30 tiranos, un grupo oligárquico pro-espartano en el que se contaban sus antiguos alumnos Critias, el del diálogo del mismo nombre, y Calicles o Caricles, y que derrocó temporalmente durante menos de un año a la democracia ateniense. En menos de un año, de todos modos, se las arreglaron para asesinar al 5% de los atenienses. Aunque Sócrates se rehusó efectivamente a obedecer una de sus órdenes, sabiéndose quizás impune, por lo demás guardó silencio y muy probablemente su relación con los 30 tiranos influyó en su condena a muerte, cosa que a usted nunca le cuentan. Por cierto, la aceptación por parte de Sócrates de la condena a muerte fue una expresión de su idea de que el individuo debe subordinarse totalmente al Estado, idea que gusta mucho a los tiranos y a sus lamezuelas, y menos a los que somos demócratas y partidarios de la libre crítica. Esto tampoco se lo cuentan mucho. Finalmente, el buen ateniense detestaba la escritura, cosa que consideraba que destruía la memoria, que podía engañar a la gente, como si la palabra hablada no lo hiciera, y era un texto muerto, sin vida ni capacidad de respuesta, idea bajo la cual todos los libros escritos sobre Sócrates son una traición a su genialidad. Pero eso tampoco lo piensan los que hacen los libros sobre Sócrates. Platón, cronista que escribió en sus diálogos lo que dijo Sócrates, defendió ideas que también nos harían levantar la ceja. Fueran originales de él o solo un relato de lo que dijo su maestro, no solo creía, como causa de la histeria y otros desarreglos de la mujer, en el útero vagabundo, del que hablamos ya en un video sobre la historia de la salud mental, sino que pensaba que el Estado debería contarle cuentos a su pueblo, las que llamó nobles mentiras, para que cada quien aceptara su clase social y no pensara en cambiarla, porque el sistema de castas, así lo decía, debía ser rígido y sin nada de eso que hoy llamamos movilidad social. Para ello, por supuesto, era necesaria, aparte de la mentira noble, la censura. Y Platón la defendía. La censura contra la música y la literatura, porque así se mantenía la primacía del Estado sobre los derechos de las personas. Y por supuesto, en su filosofía, la mujer era intelectualmente inferior e incluso, cuidado, los hombres cobardes reencarnaban como mujeres. Justo castigo para ellos, pensaba el pensador que tantas veces se ha puesto en mármol. Mencioné que Platón promovía que se acostaran ciudadanos superiores con ciudadanas superiores en una temprana visión de la eugenesia para sostener a la clase gobernante. ¿No? Pues debí mencionarlo. Aristóteles, como buen alumno de Platón y por tanto de Sócrates, así fuera de segunda mano, compartía el rechazo a la democracia y la idea del gobierno de filósofos. Ya se imagina usted un gobierno así, presidente Zizek. Pero no porque fuera un mejor gobierno, sino porque la democracia tenía el problema de que permitía que los pobres dominaran a los ricos, cosa que a Aristóteles no le gustaba mucho, porque recuerde usted que los filósofos griegos eran todos parte de la élite, dueños de tierras y esclavos, no eran gente del pueblo reflexionando sobre su vida. También por eso, Aristóteles sostenía una feroz misoginia que apoyaba incluso con claras invenciones, como, y así lo afirmó, que la mujer tenía menos dientes que el hombre, un cerebro más pequeño y era un hombre mutilado, para acabar pronto. Y sobre la esclavitud, Aristóteles mantenía la idea de que algunas personas son esclavos naturales, que no pueden razonar y por tanto justamente debían ser propiedad de personas racionales. Habrá que decir que no hay pocos que hoy creen lo mismo que Aristóteles y con las mismas bases que él. Ninguna. Y es que ese es el punto.
Mire, sobre los errores de Aristóteles respecto de la realidad real está, como su idea del universo geocéntrico, de la química de 4 elementos, aire, fuego, agua y tierra, su absurdo gravitacional según el cual un objeto 10 veces más pesado que otro cae 10 veces más rápido, o la idea de que organismos complejos como las moscas o los ratones surgían por generación espontánea. El verdadero problema es que el señor Aristóteles de esta gira nunca supo pronunciar las palabras ouke hoenoian, que es como se decía en griego antiguo, no tengo idea. Aristóteles estaba convencido de que si tenía una ocurrencia y un argumento para sustentarla, ésta debía ser verdad y no necesitaba pruebas, hechos, datos, información o acontecimientos de la sucia realidad para sustentarla. Así que las ideas presentadas como verdades contundentes, sin duda alguna, sin un por lo menos esto es lo que yo creo, pasaron a ser consideradas así por generaciones que no se atrevieron siquiera a ponerlo en duda, y menos aún después de que Aristóteles fue adoptado por el cristianismo. Esto ocurrió así hasta la llegada de la revolución científica en los siglos XVI y XVII, un par de miles de años de ignorancia aplaudida como conocimiento. Si tan solo Aristóteles hubiera dudado de sí mismo. La verdad es que yo podría hacer una serie larguísima y aburridísima, pasando por los distintos filósofos que han sido fetichizados por distintas personas, filosofólatras, filósofos, políticos con necesidad de ideas predigeridas, activistas vagos, periodistas ayunos de información y gente así, y dedicarme a mostrar sus errores, ideas repulsivas, argumentos fallidos y especulaciones vacías. Pero para no aburrirle, me voy a centrar en unos pocos filósofos y unas pocas de sus afirmaciones más cuestionables, preguntándonos siempre por qué idealizan a esta gente. Para Confucio, que no nos digan que somos eurocéntricos, toda la sociedad se basaba en jerarquías que debían ser rígidas y dejar en segundo lugar o más atrás la libertad, la igualdad y el progreso, marido, mujer, hermano mayor, hermano menor, estado, vasallo. Para él la desigualdad es una virtud y la igualdad un vicio. Y por supuesto no se puede cambiar el lugar que tiene uno en su sociedad. Allí coincidía con los griegos. Su visión jerárquica promueve el sometimiento de los vasallos a los monarcas y sobre todo el sometimiento de las mujeres a los hombres. Ellas están para ser hijas o esposas y dedicarse a las labores del hogar, nada más. Eso mismo que muchos que adoran a Confucio rechazan en la visión del mundo de los ayatolas iraníes o los talibanes afganos o los machosféricos estadounidenses. Para algunos críticos, el tradicionalismo de Confucio desalienta la innovación tanto social como tecnológica y científica, lo que fomentó el estancamiento de todo tipo en China durante largos periodos de su historia. Igualmente, la idea de la uniformidad, de la armonía colectiva y la conformidad que empapa sus ideas se han usado para reprimir el pensamiento independiente, el escepticismo y la rebeldía, incluso hoy en la China del Partido Comunista. Pasemos rápidamente por uno de los tótems modernos, Immanuel Kant, que dedicó buena parte de sus esfuerzos a convencer al mundo de que los negros eran inferiores a los blancos, en una división de la humanidad que se le ocurrió en 4 razas, en las que hoy sigue habiendo gente que cree independientemente de lo que conozca la biología. Kant también pensaba que los hijos nacidos fuera del matrimonio no solo no tenían derechos como descendientes de sus padres biológicos, sino que se les podía matar sin que ello se pudiera considerar asesinato. Que Kant también era misógino se da por sentado, pero lo que llama más la atención es su afirmación de que la gente no tiene derecho a resistirse a un soberano injusto y corrupto, porque el orden es lo principal y la rebelión es moralmente rechazable. Esto es algo que sostuvo Kant mientras el pensamiento ilustrado y las revoluciones francesas y estadounidenses ya se habían producido. Así era el gran abanderado del imperativo ético que algunos hoy celebran pese a que puso en alto su misantropía al declarar cosas como de una madera tan torcida como aquella de la que está hecho el hombre, nunca se pudo construir nada recto. Hombre, pues gracias, Immanuel. He pasado varias veces por algunos de los errores de Marx y Engels, como su idea de que en el pasado todas las sociedades vivían en un comunismo primitivo que ensució el maldito capitalismo, y es un comunismo al que había que volver luego de una revolución violenta y una férrea dictadura del proletariado, afirmaciones y promesas que no tuvieron jamás prueba de ningún tipo.
Marx también pensaba que la plusvalía de un producto se debía solamente a la mano de obra que lo transformaba, sin darle importancia a otras labores no productivas, la venta, la publicidad, el diseño de los productos, el transporte, etc., y a fenómenos subjetivos, como la moda, la escasez o los gustos personales, que pueden convertir en carísimo un producto que es muy barato crear. Marx estaba seguro de que la economía era el principal motor de la sociedad y la historia, descontando fenómenos como la religión, la educación o la subjetividad, que pueden hacer, y lo sabemos, que alguien vote en contra de sus intereses económicos, que es un truco esencial precisamente del populismo, y les funciona con frecuencia. Otro dios de los despistados es Friedrich Nietzsche, pese a que es un filósofo antidemócrata más, defensor de la élite a la que pertenecía casi marginalmente. De allí su defensa no solo de la aristocracia natural, sino de la idea de que es igualmente natural que el fuerte domine al débil y lo haga su siervo. En el mundo filosófico de Nietzsche no hay lugar para la compasión ni la pena por otros. Esto lo veía como debilidad, del mismo modo que lo hace Trump hoy. ¿Se imagina usted a licenciados de filosofía en el futuro celebrando las frases de Trump como cimas del pensamiento? Pues así va esto. Para el filósofo alemán, los enfermos débiles o desprotegidos eran despreciables. En su visión, como en la de Trump y los suyos, toda la vida era una competencia por la riqueza, el poder y la influencia. Y ya si eso añadimos un profundo desprecio a las mujeres a las que les dedica copiosos insultos en sus escritos y sus estereotipos racistas como explicación cultural, tenemos una imagen bastante inquietante. Termino con un icono actual, Peter Singer, el inventor del extraño concepto del especismo que gusta tanto a los defensores de los derechos de los animales, sobre todo a los defensores de los derechos de los animales que odian a los seres humanos. Peter Singer acumula un montón de ideas curiosas que no suelen revelar quienes acusan de especista a cualquiera que piense que la vida de un niño debe salvarse antes que la de un gusano parásito en el ojo de ese mismo niño. Así, Singer defiende el aborto postnatal. El aborto postnatal es matar a niños que ya nacieron pero que están gravemente discapacitados después de nacer porque su vida, según Singer, no vale la pena vivirse. Ese es un viejo eslogan nazi de cuando se asesinó a unos 300,000 discapacitados en el programa Action 4, del que ya hablamos también en este canal. Singer defiende el asesinato de quienes ya no son personas por tener discapacidades cognitivas graves, haber sufrido una lesión cerebral, tener Alzheimer o algunas otras afecciones. También defiende las relaciones sexuales de humanos con animales. Y al mismo tiempo se opone a la inmigración porque podría llevar a la elección de enemigos de los inmigrantes, como Peter Singer. Ya ni comento que es raro defender que se mate a alguien porque al no tener capacidad cognitiva ya no es una persona, mientras se rechaza que se sacrifique una gallina para alimentarse de ella como si tuviera más capacidad cognitiva que una chica con síndrome de Down. Pero bueno, uno admira a Einstein porque hizo cosas espléndidas para ampliar el conocimiento humano y permitirnos cosas como que el navegador de nuestros vehículos no se pierda, gracias a que compensamos el tiempo relativista que hace que los relojes de los satélites que viajan a gran velocidad en órbita terrestre sean unos 38 microsegundos más rápidos que los relojes en la Tierra, y se hacen los ajustes sin los cuales las ubicaciones de los navegadores que dependen de satélites como los GPS de Estados Unidos o los Galileo de la Unión Europea serían 10 kilómetros menos precisos cada día. Podría acabarte diciendo que estás en Madrid cuando estás helándote en San Petersburgo. Y todo esto independientemente de que Einstein fuera buena o mala persona, que se dejara impresionar o no por Krishnamurti o por Elena Blavatsky, o que tratara de ligar con cualquier cosa con faldas que se le pusiera a tiro, como dicen algunos. Así, uno admira a Newton por sus logros, aunque creyera en tonterías como la numerología bíblica, que afortunadamente nunca aplicó a sus ecuaciones del movimiento, de la gravitación o de la óptica. Uno admira a Pasteur fuera o no católico, porque su religión no influyó para nada en los experimentos con los que demostró la existencia de microorganismos. Y así todo. Sabemos que los científicos son humanos, son imperfectos, pero los conocimientos que obtienen son fiables porque se basan en hechos, en el uso de los métodos de la ciencia que sí son un criterio de verdad razonablemente certero y fiable. Pero ¿y los filósofos? No habiendo forma de demostrar filosóficamente si para un Estado es mejor la tiranía o la democracia, queda averiguarlo al estudio de los datos, de los hechos, del bienestar medible de la población, de la disminución de la arbitrariedad, la mejora de la justicia, la apreciación de la felicidad,
la vida digna de la gente, la disminución del sufrimiento, la disminución del miedo, y así podemos averiguar qué conviene más, tiranos o democracia. Pero cualquiera puede tomar las ideas de uno u otro filósofos, y filósofos sobran, lo que falta son ingenieros biomédicos y químicos especializados, entre otros muchos, y usarlas para sus fines, sean fines políticos, docentes, ideológicos, o simplemente satisfacer la necesidad de sentirse superior a otro citando frases rimbombantes. Cualquiera puede hacerlo. ¿A usted qué filósofos le parecen brillantes, agudos, precisos, inteligentísimos? ¿Los que sostienen ideas opuestas a las que lo animan a usted? No lo creo. A mí me gustan las ideas de Bertrand Russell, por ejemplo, aunque era más matemático que filósofo, pero que están de acuerdo con las mías, sobre todo las que hizo en sus textos para la gente normal y no sus textos graves de filosofía. Russell hace la crítica del teísmo y la religión, la defensa de la razón, el socialismo democrático y el derecho a la duda. No me gustan tanto otras cosas de Russell como su rechazo a la educación tradicional, que a él bien le sirvió por lo que se ve, o su defensa poco crítica de la filosofía. Al fin y al cabo, quizás eso que llaman filosofía y que no suelen poder definir, no aporta más que validación de nuestras propias ideas, principios y especulaciones, e incluso de nuestras emociones y pasiones. En cuyo caso la filosofía es una validación que nos sale cara. Porque siendo honestos, no sabemos si es verdadera, si es válida, si es un reflejo fiel de la realidad o una simple ocurrencia tan aceptable como la contraria, cuando las dos podrían incluso estar equivocadas. Y cuando enfrentamos, por poner un solo ejemplo, a un racista o a un sexista o a un revolucionario bolchevique armados con sus filósofos como los aquí mencionados, lo más probable es que dicho racista, dicho sexista y dicho revolucionario rechacen sin siquiera analizarlas las evidencias científicas que puedan demostrar que sus ideas son erróneas, que no son un modelo razonablemente fiel de la realidad, así lo hayan dicho Aristóteles, Confucio, Kant, Marx, Nietzsche o su vecino del 6 que escucha reggaetón, porque todos ellos tienen la misma validez en sus especulaciones. Ninguna. Como dice la canción de los filósofos de Overly Sarcastic Productions, hablan con una precisión adquirida gracias a decir lo que se les va ocurriendo. ¿No cree usted?